¿Cómo saber cuando algo no funciona correctamente en el sistema digestivo de los niños? Alrededor de la cuarta parte de los menores de 16 años padecen en algún momento un trastorno digestivo, según datos de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Con respecto a los problemas digestivos en los lactantes, en este tramo de edad, las enfermedades digestivas más comunes son los cólicos, reflujo gastroesofágico y las alergias alimentarias. En lo que respecta a los niños en edad preescolar, en estas edades los problemas digestivos más comunes son el estreñimiento, que suelen asociarse con etapas como la incorporación al colegio o la retirada del pañal, enfermedad celíaca, que es una patología de origen autoinmune que ocasiona daños en la mucosa intestinal al consumir gluten, dolor abdominal crónico, que se trata de un conjunto de patologías muy variado en cuya base se encuentra el eje cerebro, microbiota e intestino. Y en niños preadolescentes, al entrar a la preadolescencia, el estreñimiento funcional y el dolor abdominal siguen como las dos patologías digestivas más predominantes, pero también hay que añadir por su importancia la infección por Helicobacter, una bacteria que habita en el estómago, y la enfermedad inflamatoria intestinal. Hermilena Orozco, Voz TV. Y ahora vamos a seguir hablando sobre transposición de grandes arterias en recién nacidos, una patología que ocurre de 2 a 4 por 100.000 niños, así es, doctor. Por 10.000 niños. Por 10.000 niños. Ahora, ¿qué es esto de transposición de grandes arterias? Esto está en inglés. Sí, la verdad que se escucha muy técnico, ¿verdad? Pero esto es más que todo que la tubería del corazón, ¿verdad? La del lado derecho lleva la sangre sin oxígeno a los pulmones. Y la del lado izquierdo ya regresa de los pulmones la sangre oxigenada y esta la lleva a todo el organismo. Entonces, de manera normal y congénita, no se dio esta correcta, digamos, implantación de las arterias, y esto va a provocar que nazcan invertidas, que llamamos invertido, ¿verdad? Que la aorta nace del lado derecho y la pulmonar del lado izquierdo. Están al contrario, al revés. Al contrario, al revés, totalmente. Esto es incompatible con la vida. Si no se hacen intervenciones y si estos no tienen un orificio que es la comunicación interauricular o foramen oval permeable, o un conducto arterioso que de manera fetal le permite el desarrollo, porque sabemos que la madre le transmite el oxígeno durante que está en la etapa fetal, dentro del vientre, ¿verdad? Pero posteriormente a que ya el niño nace, él debe respirar solo, su frecuencia cardíaca igual debe ser la adecuada, y cuando hay esta alteración va a provocar de manera temprana la cianosis o coloración morada. Por eso se habla de que es la cardiopatía cianógena más frecuente en los recién nacidos, y una de las críticas y más graves, que si no se detecta a tiempo puede provocar catástrofe, incluso la muerte en las primeras 2 semanas. Salen moraditos, doctor, y esto les impide que lloren. Lloran bien, fíjate que la mayoría lloran bien, y más que todo con el tiempo, porque como ya les había comentado en el tema anterior, es que la función digamos, fisiológica de la madre al bebé, todavía hay una etapa transicional en los primeros 3 días, entonces que tarda incluso hasta los primeros 3 meses. Pero esto le permite al niño, pues, de manera fisiológica mantener algunas funciones que todavía, pues, le permiten, pues, que no se ponga con mayor dificultad o que no se asfixie, que no presente la hipoxemia severa que presentan los niños asfícticos, y va sucediendo en el tiempo, ¿verdad? En el que va aumentando la hora, la saturación va disminuyendo, porque estos orificios que les permitieron en la etapa fetal desarrollarse tienden a cerrarse en las primeras 24 a 72 horas de vida. Entonces allí es donde el riesgo aumenta. Entonces, en ese momento es que se requiere una cirugía de emergencia. Hay que hacer intervenciones. Primero, pues, hay que mantener permeable el conducto arterioso. Esto se da tratamientos, medicamentos, y abrir lo que es el defecto interauricular para que haya una mezcla de sangre y logre llegar un poco de oxígeno al organismo y logre mantener una saturación, digamos, aceptable, para poder que el niño sobreviva estos primeros días de vida.
Ay, no, qué complicado, doctor. Es súper complejo. ¿Cuánto dura esta cirugía? El doctor ya nos va a asustar. Sí, bueno, de hecho es una cirugía bastante compleja que hay que reinsertar nuevamente los vasos, los grandes vasos, las arterias, ¿verdad? Esto también lleva la complejidad de reinsertar las coronarias, que esto pues lleva un riesgo, incluso allí sí los niños se pueden infartar durante el procedimiento, si estas quedan mal, digamos, de manera obstructiva, obstruyen porque son arterias muy pequeñas, de 1 milímetro, menores de 1 milímetro. Entonces es importante pues descartarlo siempre en la etapa de posquirúrgico inmediato. Pero pues más que todo debemos recalcar también en el diagnóstico temprano. Y de hecho el diagnóstico temprano se hace de manera fetal. En la etapa fetal vemos normalmente que actualmente los equipos de alta resolución de ultrasonido, los perinatólogos están bastante familiarizados que cómo deben salir las arterias del corazón y cómo deben de estar las 4 cámaras durante esta etapa y ver los orificios que deben estar fisiológicamente abiertos. Cuando vemos una normalidad, esto debe alertar al cardiólogo pediatra y realizarle un ecocardiograma fetal más especializado a detalles, ¿verdad? Evaluar de manera intracardíaca cualquier alteración de este tipo. Una vez que ya se detecta que sí trae la transposición, se prepara todo el equipo multidisciplinario para atender a este niño y debe estar en un nacer, ¿verdad? En un hospital tercer nivel, ¿verdad? Que pueda tener una cirugía cardíaca a temprana edad. ¿Y a qué se debe esto, doctor? ¿Por qué surge? Digamos que la madre tiende a tener algún factor predisponente. Increíblemente, de hecho, la mayoría de los pacientes no tienen ninguna patología, las madres. Sin embargo, sí existen igual los factores de riesgo, como todas las cardiopatías congénitas, que es multifactorial. La diabetes no controlada, las infecciones como la toxoplasmosis se vienen asociando a cardiopatía, el uso de droga, el uso o ingesta, ¿verdad?, de medicamentos. Algunos medicamentos son teratogénicos y esto va a provocar que haya alteraciones en esta estructura y función del corazón. También, pues, si vemos también infecciones, ¿verdad?, que la madre puede tener, entonces también le ve afectado. Y muchas veces, como no se planifica, ¿verdad?, el embarazo, la falta de ingesta de vitaminas previo, y tienen que ser de la pareja, ¿verdad?, porque la mitad pues es la parte genética del varón y la mitad de la mujer. Entonces estos deben tener previamente unos 3 meses la ingesta de ácido fólico, que es lo que ha reducido los problemas cardíacos y problemas a nivel del tubo neural incluso. Entonces la deficiencia de este va a provocar una predisposición o mayor riesgo de este tipo de infecciones. Ahora bien, ya el niño cuando se operó, ¿cuáles son esos cuidados que deben de tener un bebé posoperado? De hecho, el niño pues posoperado, de hecho en las primeras horas sale con un tórax abierto. Ay no, pobrecito. Sí, es y recién nacido. Doctor, recién nacido, entonces hay que ponerle mucha analgesia, ¿verdad? Tratamiento para el dolor. Estos pacientes pues deben de tener antibiótico-terapia, estar conectados a un ventilador para disminuir, digamos, que la función del pulmón, ¿verdad?, no se vea afectada por la del corazón, y lograr estabilizar y que el niño se adapte a la anatomía normal, porque dentro del vientre materno estaba con una anatomía incorrecta. Exacto. Entonces la adaptación es lo más difícil en esta etapa, sobre todo en el posquirúrgico inmediato, porque llevan muchas complicaciones, ¿verdad? Riesgo de sangrado, riesgo de infecciones, riesgo incluso pues de falla de otro órgano, porque la hipoxia es un daño complicado, ¿verdad?, en los niños, que puede provocar alteraciones a nivel renal, alteración a nivel hepático, entonces se ve afectado. Entonces la adaptación es muy importante y estar evaluando continuamente. Actualmente pues se hacen estudios pues de ecocardiograma transtorácico o transesofágico,
que permiten evaluar de manera detallada cómo quedó después de la cirugía, cómo está la función, esta se tiene que ir recuperando y con medicamentos también ayudamos a mejorar la contractilidad de ese corazón. Es prácticamente como que vuelve a nacer el corazón, como que se vuelve a formar. Así les explico a los padres porque realmente es otra oportunidad de vida incluso. Y posteriormente en los primeros 3 días ya se lleva a cierre de este esternón y ya las cavidades, ¿verdad?, logran digamos, adaptarse al tamaño normal que debería tener un recién nacido. Y la anatomía, sobre todo mejora la saturación de oxígeno, ¿verdad? Porque antes que estaba moradito ya lo vemos rosadito al bebé, entonces ya con colorcito. Es con color normal, los padres hasta se asustan, ahora sí le veo el color normal, ¿verdad? Se parece a mí, se parece al papá o la mamá, y la cosa es que mejora totalmente. Posteriormente el niño pues debe alimentarse, ¿verdad? Primero por sonda, posteriormente ya se le da succión para evitar pues el sobreesfuerzo, porque es el mayor esfuerzo que realizan los recién nacidos, y ya posteriormente, ya que él succiona bien, ya se va de alta. Se va con tratamiento de diurético, si lo necesita, se va con medicamentos para el dolor, si lo requiere, también para la herida, la curación de la herida, y se le da un seguimiento estrecho, ¿verdad?, en las primeras 2 semanas postquirúrgico, y ya después de los primeros 3 meses ya el niño puede adaptarse o incluirse pues en las actividades normales que debería realizar de acuerdo a su etapa, ¿verdad? ¿Tiene una vida normal, doctor? ¿No afecta en nada de hacer deporte, ejercicio? Sí, de hecho tienen una vida normal, pueden ir a la escuela, realizar todas sus actividades y pues realmente no presentan mayores complicaciones. Sí hay riesgo a largo plazo de reoperaciones, porque a veces se le va a preguntar, ¿puede volver a presentarse esto? Sí, porque como se mueven las 2 arterias, pueden crear músculo alrededor y pueden obstruirse estas arterias, sobre todo la arteria pulmonar, la del lado derecho. Entonces esto va a provocar que vaya a requerir una cirugía, una segunda cirugía posteriormente a largo plazo. Ocurre muy poco frecuente, pero pues puede ocurrir, y pues entonces es importante que los padres sepan que el chequeo, o una vez que el niño, digamos, es que ya lo ven bien totalmente, y a veces se descuidan y dejan de llevarlo a su cardiólogo, y entonces allí es donde lleva mayor riesgo y las arritmias que debemos de descartar a largo plazo. Tiene que ser un seguimiento constante. ¿Cada cuánto, doctor, más o menos? Por lo menos cada 2 o 3 meses. Para ver la evolución. Para ver la evolución, cómo va, vamos quitando medicamentos, ya los que no va requiriendo por la adaptación que tiene el corazón, y vamos evaluando de manera detallada tanto la función, la estructura, como también la parte eléctrica del corazón. ¿Ya ha realizado, doctor, estas cirugías complejas? De hecho, ¿Han tenido éxito? ¿Cómo son, doctor? Ya hemos tenido, y de hecho, ojalá que podamos tener la oportunidad de traer algún testimonio, ¿verdad?, de alguno de los niños. Súper. Sí, porque realmente es algo que ya se ha quitado, ¿verdad?, esa idea de que cuando nace con un problema del corazón grave ya no hay nada que hacer en los niños, y sí hay cosas que hacer. Hay que hacerle la cirugía correcta y darle la oportunidad de que él luche, ¿verdad?, para que logre sobrevivir. Así es. Vamos a realizar nuestra última pausa, doctor, y estamos en la recta final de su programa Salud es Vida, hablando sobre todas estas patologías congénitas, todas estas anomalías cardíacas. Ahora nos mandan, doctor, un mensaje en nuestra vía de WhatsApp. Muchísimas gracias siempre. Dice, a mi hijo de 7 años le detectaron arritmia más desviación de eje derecho anormal y anomalía en la onda T. Pregunta, ¿es malo eso? Porque lo llevé al cardiólogo y me dijo que es normal, pero le preocupa. Bueno, es importante en este caso realizarle un ecocardiograma, porque el eje desviado hacia la derecha se da sobre todo cuando hay crecimiento anormal del lado derecho del corazón. Igual la onda T alterada debe evaluarse, ¿verdad?, si hay o no mal impulso cardíaco, ¿verdad? Entonces debemos evaluarlo, y de acuerdo a la edad vamos a decir si está bien o no.
Entonces sí realizarle un estudio, no solo quedarse con el electro, realizarle el ecocardiograma. Si el ecocardiograma está todo bien, entonces despreocupémonos que es algo de la edad del paciente o la posición del corazón, que muchas veces se ve asociado a esto. ¿Esto es algo complicado, doctor? ¿No es tan grave? No es de gravedad, porque sobre todo pues no va a provocarle mayor alteraciones en su crecimiento y desarrollo, entonces solo es darle el chequeo correcto. Sí. Okay. Ya para ir finalizando, entonces, doctor, ¿qué mensaje le daría a todos estos padres sobre esa detección temprana? Bueno, de hecho, las recomendaciones es obviamente un nacimiento a nivel intrahospitalario, con los chequeos, ¿verdad?, de manera obstétrica para evitar cualquier enfermedad de la madre que va a desarrollarse también alteraciones a nivel del corazón. Es importante los chequeos, ¿verdad?, los controles prenatales, la ingesta, ¿verdad?, de vitamina, tanto de la madre como del padre, ¿verdad?, en planificación de los embarazos. Y sobre todo en la parte hospitalaria, realizar el tamiz cardíaco neonatal, que ayuda a mejorar lo que es la sobrevida de estos pacientes y detectarlo a tiempo para evitar que se vaya sin un diagnóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos con el tamiz cardíaco? Realizamos oximetría de pulso arriba en el miembro superior derecho y los miembros inferiores. Cuando hay una diferencial mayor del 3%, hablamos de que la prueba está positiva, hay una alteración, entonces debemos hacerle un ecocardiograma y evaluar si no es una alteración en el corazón o es una alteración, digamos, pulmonar, infecciosa. Y así nosotros evitamos de que estos niños pues se vayan sin un diagnóstico adecuado, porque la detección precoz te va a mejorar la sobrevida de estos pacientes, porque lo vamos a tratar de manera correcta y adecuada en el momento oportuno. Así es. ¿Y cómo podemos acudir también al doctor Carlos Robleto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, me encuentro ubicado en la Torre Sur del Hospital Vivian Pela, el consultorio 6411. Me pueden contactar también por las redes sociales de Instagram, Facebook. Cualquier pregunta o duda yo se la hago llegar, ¿verdad? Y digamos que podemos contactarnos también por TikTok también, estoy Está actualmente. activo el doctor ahí. Entonces podemos aclarar y de hecho trato de dar temas acerca de esto, ¿verdad? Para que los padres son bastante frecuentes y a veces uno desconoce. Y hay mucho desconocimiento en nuestro país sobre las cardiopatías congénitas y ese pues es el papel que estamos tratando de mejorar. Así es, así que ya saben, ahí está el doctor Robleto siempre dispuesto, anuente a cualquier duda, a cualquier consulta, así que qué mejor que está en buenas manos. Muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos durante esta hora completa con esos temas de interés. Ya aprendimos ya que la detección temprana es la clave siempre. Y sabemos de que el corazoncito de nuestros pequeños es muy frágil, pero con información útil como la de hoy, vamos a saber cómo cuidarlo. Muchísimas gracias y lo esperamos pronto también. Muchas gracias, Hermelena. Gracias a usted también, amigo televidente. Gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, los que nos escriben siempre vía WhatsApp. Muy agradecido por su fiel sintonía. Nos vemos en otra edición.